Comunidad de libre pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como siempre a nuestra serie Despertando Conciencias. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. Régimen cubano ajuicia a 5 generales del ejército. Miguel Díaz-Canel implementa limpieza de conciencia y elimina a los que se atreven a expresar la más mínima opinión contra el régimen. Washington anunció sanciones contra La Habana. Y les presento la gallina desplumada de la dictadura cubana. ¿De qué se trata? Se los cuento en los párrafos siguientes. Así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias. La semana pasada emitimos un informe en el que analizábamos la renuncia de un brigadier general del ejército, el ejército cubano, quien se levantó contra el régimen castrista por la forma como se está reprimiendo al pueblo cubano a raíz de las protestas sucedidas en la isla. Sin embargo, un día después, el propio régimen desmintió la salida del general, diciendo que había sido un montaje para desprestigiar al gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel. La noticia fue difundida por el diario ABC de España, en la que se aseguraba que el general Jesús Manuel Burón Tabit había expresado su descontento con el régimen, de tal manera que puedo asegurarles que el suceso no fue inventado. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿por qué el régimen salió a desmentir la renuncia del general? Un informante residente en La Habana, de quien me abstengo a identificar por obvias razones, dijo que la renuncia había sido real, pero dado que Burón Tabit lo había hecho ante un medio de comunicación internacional, en este caso el ABC de España, el Comité Central del Partido Comunista lo llamó a relación, bajo amenazas, para exigirle que se retractara, pero el general se negó. No obstante, el régimen se apresuró a desmentir la noticia, pero le advirtió al general que si daba más declaraciones a la prensa sobre el asunto, asumiría las consecuencias contra él y su familia. Y esta es la razón por la que el general no ha hablado al respecto. Según el informante, el general habría renunciado ante el ABC español para evitar ser ajusticiado, como ha ocurrido con otros 4 generales hasta un día antes de su renuncia, quienes han muerto en extrañas circunstancias. Pero la noticia de este martes fue que un 5º general cubano de alto rango, el general Armando Choy Rodríguez, ha fallecido en menos de 10 días. Y abro comillas. Este es un comunicado que salió de La Habana. En menos de 2 semanas falleció un 5º alto funcionario del régimen cubano, el general de brigada Armando Choy Rodríguez, este lunes por la noche. Y cierro comillas. Por su parte, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas entregó el siguiente comunicado. La noche del lunes 26 de julio falleció el general de brigada Armando Choy Rodríguez, coordinador general del Grupo de Historia de los Combatientes de las Villas. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Y cierro comillas. Como de costumbre, el régimen tampoco dijo nada sobre las causas de su muerte. El fallecimiento de Choy Rodríguez ocurre en torno a una serie de muertes de altos mandos del ejército cubano en los últimos 10 días. ¿No les parece esto muy sospechoso, amigos nuestros? El primer alto funcionario fallecido, el domingo 18 de julio, fue Agustín Peña Torres, jefe del Ejército Oriental del régimen. 2 días después, es decir, el 20, se dio a conocer la muerte del general de brigada Marcelo Verdesia Perdomo. El tercer alto funcionario del régimen en fallecer fue Rubén Martínez Puente, general de división de la Reserva, pero que tenía un cargo dentro del gobierno. Y el lunes 26 de julio, por la tarde, el Ministerio de las Fuerzas Armadas del régimen cubano, MINFAR, anunció la muerte del general de reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco, convirtiéndolo en el 4º general cubano de alto rango en fallecer. Y el 5º en fallecer, como ya lo dije, fue Armando Choy Rodríguez este 26 de julio, es decir, en el mismo día fallecieron 2. En ninguno de los 5 casos se dio a conocer las causas de los fallecimientos. El politólogo cubano Julio M. Schilling dijo a un medio de comunicación norteamericano
que estas muertes no eran eventos aislados. Y abro comillas. No me cabe duda que los 4 primeros generales en alguna capacidad demostraron cierto descontento con lo que ha estado sucediendo en Cuba, dijo Schilling. El éxito de un régimen totalitario es el concepto de Lenin del centralismo democrático. Debe haber un entendimiento monolítico dentro de la estructura de poder. Y cuando hay facciones y disidencias dentro de la institución que ellos más cuidan, es decir, las Fuerzas Armadas, ellos inmediatamente los aniquilan, señaló Schilling. Y cierro comillas. Ahora, es muy difícil para un régimen permanecer totalmente unido cuando se están viendo los crímenes de lesa humanidad en masa que se están llevando a cabo y el reclamo legítimo y popular en la dimensión que hemos visto en estas semanas, especialmente porque más del 90% de quienes salieron a protestar son jóvenes y personas que no pertenecen a algún grupo de oposición. Y les presento la fábula de la gallina desplumada de Miguel Díaz-Canel. Luego de que ustedes escuchen este análisis podrán concluir que Miguel Díaz-Canel y su séquito de generales corruptos de Cuba le mienten descaradamente a los cubanos y a la opinión pública internacional. Inesperadamente los expendios de alimentos controlados por el gobierno cubano comenzaron a vender alimentos que hasta ese día estaban escasos y que son un lujo para la población, emulando la metáfora del dictador soviético Joseph Stalin. Señores, los cubanos ya están claros de que se trata de un intento por apaciguar las protestas por una Cuba libre. Salida del manual comunista, la dictadura cubana pone en práctica la política de intentar apaciguar al pueblo con comida, luego de una brutal represión. Y es que después de las protestas iniciadas el 11 de julio pidiendo libertad, el régimen surtió los almacenes con alimentos, que muy pocas veces los cubanos pueden llevar a sus mesas, como en aquella fábula atribuida a Stalin sobre la gallina que lo perseguía mientras le arrojaba puñados de trigo, luego de haberle causado inmenso dolor, desplumándola sin piedad. Según se dice, los almacenes que son del régimen se puede encontrar langosta, picadillo de res, pez pargo rojo y jamonada, además de otros alimentos. Por supuesto, las largas colas de ciudadanos se formaron afuera de varias pescaderías, con el fin de comprar algún producto en medio del asombro. Obviamente, quienes estaban haciendo las colas es porque afortunadamente pueden comprarlos y pagarlos a altos precios gracias a que tienen familiares en el exterior, principalmente en los Estados Unidos. ¿Qué cantidad de cosas que sacaron? Fue la expresión de un jubilado al portal de noticias 14 y medio. Y aquí es inevitable hacer la analogía con la fábula de la gallina desplumada de Joseph Stalin, a pesar de que en este caso ni siquiera se trata de dádivas, sino del privilegio de poder comprar productos que los cubanos no veían desde hacía mucho tiempo atrás. Esta metáfora es un cínico ejemplo atribuido al dictador soviético Joseph Stalin, quien habría tomado una gallina por las patas y comenzó a desplumarla viva. ¿Se imaginan ustedes el dolor que pudo haber sentido este animal? Ahora observen qué va a suceder, les dijo a sus subalternos. Al soltar al animal, adolorido y ensangrentado, la gallina habría comenzado a perseguir al dictador mientras éste le arrojaba puñados de trigo. ¿Se dan cuenta? Así de fácil se gobiernan los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan, por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para 1 o 2 días. El dictador Miguel Díaz-Canel está aplicando una versión contemporánea de esta misma metáfora de Stalin, ofreciendo al pueblo la posibilidad de comprar algunos manjares en medio de una economía completamente destruida. Pero el pueblo cubano no es estúpido y ya despertó, señores. Pues después de más de 6 décadas de dictadura, el pueblo cubano perdió el miedo. Y no fue solamente por exigir la venta de una langosta o el picadillo de res,
sino porque ya están mamados a sabiendas del enorme riesgo que esto implica dentro de la isla. A esta fecha, muchos continúan desaparecidos, a pesar de que el cínico dictador Miguel Díaz-Canel lo niega, mientras otros han recibido condenas hasta de 1 año en prisión por expresar su descontento. Hoy día, igual que Fidel y Raúl, Miguel Díaz-Canel sigue responsabilizando a Estados Unidos por la escasez de alimentos y medicinas y cuánta penuria pasan los cubanos. El bloqueo, por ejemplo, ha sido el caballito de batalla y la principal excusa para zafarse de la responsabilidad como Estado de fomentar la producción nacional y mantener una economía estable. Y escuchen bien esto, amigos. De repente, durante los días de las protestas, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció que los cubanos podrían importar productos en sus equipajes, sin límite de peso ni pago de aranceles. Luego entonces, ¿dónde quedó el bloqueo? No es difícil imaginar la respuesta, pues esta restricción no estaba siendo impuesta por ningún gobierno extranjero, y menos por el de los Estados Unidos, sino por el propio régimen cubano. Y ojalá que esto quede bien claro, señores. Además, es conocido que el racionamiento de alimentos es una táctica que desde hace décadas implantan los regímenes autoritarios para seguir cumpliendo su rol como papá Estado, y yo le agrego también como papá malvado. De esta manera tienen el control sobre toda la población a la que causan sufrimiento, y luego ofrecen algún regalo barato o comida para algunos días, al igual que la metáfora de la gallina desplumada de Joseph Stalin. Y por hoy no es más, amigos nuestros. Los espero en nuestro siguiente programa.